Buenas noches, un saludo desde el búnker de la imparcial opinión. Bueno, hablemos ahora de realidades y de imaginativos, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos una situación bastante grave en el país, sin embargo, la promoción que se hace es acerca de otra realidad, como si no existiera, ¿no? La realidad verdadera, es decir, se está promocionando una realidad que no existe, algo que no existe, ¿verdad? Y se está creando la sensación de que la situación del país se trata de inducir a eso, pues es bastante halagueña, ¿verdad? Sí, es decir, fingir una realidad que no es, pues. Y eso pues es demasiado grave, ¿verdad? Porque ya sabemos que ese ha sido el método principal de este gobierno desde el primer día de gobierno, desde el inicio del sexenio, de tratar de instaurar la noción, la idea de cosas que no están sucediendo en México, ¿verdad? Es decir, una realidad tratan de inducir a la imaginación, a la noción de una realidad alterna a la verdadera realidad de este país. Y en estos momentos, a final del sexenio, en que la situación se agrava, está claro el agravamiento de la situación, pues con mucha más razón intentan fabricarnos otra realidad, ¿verdad? Y otros parámetros y otros puntos de vista, de tal manera que no te ocupes de lo verdadero, que tienes que ocupar de lo que está simple y sencillamente existe en la cabeza de alguien y listo, ¿verdad? Pero que al comparar la realidad, pues no encuentras concordancia, ¿sí? Y esto trastoca la manera en que algunos mexicanos pueden ver esta realidad y trastoca también la manera para su cuestionamiento y trastoca también las medidas que son necesarias para cambiar la verdad, para cambiar una realidad negativa en realidad positiva, para cambiar una realidad que no existe, para ir a donde está la realidad real, ¿verdad? Lo que realmente está ocurriendo. Bien, entonces, pues así tenemos que en estos momentos, como ya lo mencioné y lo recalco, esto de transfigurar la realidad, de tergiversarla y de inducir a pensar en otra realidad que no existe, pues ha sido el método favorito de López Obrador desde inicio del sexenio, ¿verdad? Y ahora sigue siendo el mismo método con el nuevo gobierno, se ve que él se continuará por el mismo camino, ¿sí? Endilgándoles méritos a una persona que no tiene, ¿verdad? A un presidente o expresidente que no tiene esos méritos, que solo son publicidad y propaganda, lavado de imagen y alteración de la imagen, ¿sí? Entonces, llegando pues a que la gente tenga una visión errónea
de esos personajes y obligándolos a ser sujetos de las condiciones de esos personajes, pues como son muy famosos, como se ha dicho que son buenos, aunque no haya comprobación de nada, son buenos en esto y que es aquello y que todo lo demás, pues se someten, ¿verdad?, a los designios y a las simples frases que lanzan desde su boca tales personajes, ¿verdad? Es todo un grupo, ¿no? No es solo López Obrador, es la cabeza, él. Claro, es el presidente, es el que da la cara principalmente, pero está todo su grupito cercano, está Bartlett, está Noroña, Monreal, Claudia Sheinbaum, ¿sí? Ebrard y el grupo que ellos consideran selecto, ¿verdad? Como dice alguien por ahí, el grupo BIT, que es el que designa las políticas, qué y cómo se hace y para quiénes son los beneficios, ¿verdad? Y aparte tienen su equipo que les fabrica todas las farsas, ¿verdad? Todos los circos para la distracción, como ya decíamos, para formar otra realidad aparte, intentar fabricar una realidad falsa, ¿verdad? Para que el cliente quede satisfecho, el pueblo que es el cliente de ellos quede satisfecho, como cuando ve un programa de Televisa, de TV Azteca, de todos esos programas que les llaman reality show, donde pues mucha gente queda satisfecho por el morbo, o sea, que se maneja, y el amarillismo que se maneja ahí, ¿verdad? Son programas falsos, todo es falso, pero la gente llega a creer en esos programas y los aprecia, ¿verdad? Porque le ayudan a escaparse de sus realidades. Pues es el mismo reality show que están haciendo todo ese equipo que tiene López Obrador y su grupo de 4T para garantizarle inmunidad, ¿verdad? Inmunidad racional. La gente no razona, se va por lo emocional. Hay que picarle lo emocional. Es lo que están haciendo, el resentimiento. Y no escuchar a quien tenga razón porque pues, están resentidos con él, con esa persona, porque ya de antemano ubicaron a esa persona como algo malo, ¿verdad? Porque se les ha estado diciendo que es malo. Entonces esos son, así se ha sostenido y se ve que así se seguirá sosteniendo. Yo creo que en corto tiempo, otros días más, pues la Sheinbaum será considerada casi como la Virgen de Guadalupe en este país. A pesar de que gana elecciones con fraude, ¿verdad? Bueno, no gana, pues. Son elecciones fraudulentas, que aún perdiendo, y lo reconocieron los jueces del Tribunal Electoral, que hubo corrupción, ¿sí? Que hubo violación a la ley, que hubo fraude, pues, en pocas palabras, en esta elección presidencial. Y están los demás datos que se dieron en el momento que mucha gente conoce, ¿verdad? Es ilegal, es ilegítima, pero le dieron el reconocimiento por las presiones y el poder de un gobierno encabezado por López Obrador, como pues cualquier dictador, ¿verdad? Como cualquier fascista, imponiendo su ley, como ya estamos viendo. Sigue imponiendo su ley al estilo fascista. No hay razón que valga, por más fuerte que sea esa razón. Lo que cuenta son sus ilegalidades y sus imposiciones al estilo fascistoide, al estilo hitleriano. Así está funcionando, ¿verdad? Y entonces, como yo decía, sabemos que hay una realidad, o llamémosle, valga la redundancia, real, que existe, y otras que ellos tratan de inventar, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es esa realidad en estos momentos? Bueno, están aquí varias cosas, ¿no?, que analizar. Acaban de desaparecer, Schuman dice Segalmés,
Y ahí ya no se recuperaron los 15.000 millones de pesos que dice que se extraviaron. Entonces, si la desaparecieron, pues ya no hay problema, ¿verdad? Esa es una realidad. No hay problema, ¿sí? Nadie responderá por ese dinero y no habrá motivo para investigar, puesto que ya no existe, será el mes. ¿Sí? Igual están haciendo con la Suprema Corte, con el Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? También lo están bueno, ya prácticamente lo desaparecieron, pero con finalidades de que no haya ley, para que ellos puedan seguir haciendo lo que quieran y además apropiarse del presupuesto de la Suprema Corte, ¿verdad? Del Poder Judicial. ¿Cuál es la otra realidad? Voy a dar unos ejemplos nada más cortos, porque ya he hablado de crisis económica, de inflación, de crecimiento económico, ¿no? De déficit público que está al 60%. Voy a agregar algunas cosas más de lo que se está conociendo concretamente acerca de cómo deja López Obrador al país, de cómo transformó a este país, ¿verdad? De qué tipo fue la transformación, que nunca explicó, pero que en los hechos estamos viendo que es una transformación de desastre, ¿verdad? Así la situación real del país es que los fideicomisos quedan al 16%, estos fideicomisos para la estabilidad financiera del país, ¿verdad? Lo trato también en otro video. Recursos que solo estaban destinados para gastarse en caso de problemas, en que el país cayera y que hubiese la necesidad urgente de resolverlo y no quedara de otra de echar manos para resolver ese problema. ¿Sí? Pues se gastó el 84% de ese dinero y que además era un dinero que venía de los ahorros de los gobiernos anteriores, ¿verdad? De esos gobiernos que nombraron saqueadores. Bueno, aquellos dejaron una fuerte cantidad en fideicomisos y uno de ellos es para la estabilidad financiera, ¿verdad? Pues se gastó todo ese dinero que no se debía de gastar. Mientras aquellos ahorraron, mientras se les acusaba de corruptos y de saqueadores, estaban ahorrándolo, y cuando llega este gobierno le ceden las grandes cuentas para que López Obrador simplemente llegara a gastar, porque ni siquiera repuso un solo quinto. Está dejando solo el 16% de lo que había, ¿verdad? De ese dinero. Y obviamente, dinero que nunca dijo que existía, ¿verdad? Se hizo el desentendido, pero sin embargo gastó todo ese dineral. Ahorita deja al nuevo gobierno con solo el 16% del monto de esos fideicomisos, los cuales se tendrían que volver a reinstalar y volver a crecer, porque son para garantizar la estabilidad, como se dice, financiera del país. Otra cosa que nos estamos enterando de realidad, atraso al parecer en 2 pagos de salarios a trabajadores del Tren Maya, ¿verdad? Tuvieron que hacer paro, me parece que el día de ayer, y hoy terminó el paro, ¿sí? Y bloqueo para presionar y se les pague, se les pagara. Al parecer eran 2 pagos, no sé si quincenales o mensuales, pero están haciendo mucha propaganda ahorita para el bienestar de la gente y no tienen para pagar ni siquiera a sus trabajadores del Tren Maya, que dicen que ya se va a inaugurar, ¿verdad? Otro punto, ¿verdad?, desconocido, que no sabíamos, que el INSABI deja una deuda por 10.500 millones de pesos, ¿verdad? Así nomás de fácil.
al cual igual desapareció y ya no es posible hacer nada, pero dice que debe 10.500 millones de pesos por compra de medicinas, ¿verdad?, de medicamentos, que dónde quedaron, cómo se utilizaron, porque no funcionó para nada el INSABI. Entonces, ¿dónde quedaron esas medicinas? ¿Sí? Y los acreedores pues están diciendo que el monto real era como de 9.000 millones, pero se está actualizando porque no, pues no ha pagado, tiene la deuda, ¿no?, López Obrador. La actualizaron al día de hoy a 10.500 millones de pesos, ¿verdad? Pero todos felices, unos esperando el pago y el otro, bueno, no importa que le suban más, ¿verdad? Realidad debe 10.500 millones, entonces todo el borlote de que ahorraba y que el ahorrito por acá, que el ahorrito por allá, por X o Y causas, como lo mencionaba, ¿dónde están? ¿Por qué no pagó? ¿Por qué tiene deuda? En este caso, con la cuestión de la salud y con un organismo que no funcionó para nada, que no quisieron que funcionara y simplemente lo desaparecieron. Así como están desapareciendo ahora Segalmex, para que no haya bronca, allá fueron, no de deuda, pero desaparecieron 15.000 millones de pesos. Aquí dice que deben 10.500 millones de pesos. ¿A quién se lo deben? ¿Quién sabe? Por concepto de medicamentos, que ¿dónde están? ¿Dónde se utilizaron? Puesto que no funcionó el INSABI. El otro punto que ya se clarifica ya el dato de este momento real es que la deuda propia de López Obrador ascendió a 6.6 billones de pesos, ¿verdad? Es decir, es su deuda, no es la deuda ni de Peña ni incluida, es deuda propia de este gobierno. Y claro, su mérito es que él la consiguió solito, ¿verdad? No hubo quien la ayudara, tiene algo de qué vanagloriarse. Pues estamos debiendo como país, gracias a López Obrador, 6.6 billones de pesos, deuda de este sexenio. Nada de que hay deuda del otro sexenio y todo lo demás, es deuda de este sexenio, ¿verdad? Realidades. Y sin embargo, ¿cuál es la propaganda que están llevando? Pues dice la Sheinbaum ahorita que va a haber médico en casa, que va a mandar médico, que ahí va a haber varios nuevos programas sociales de 0 a 60, 60 a 64, ¿sí? Que Segalmex y Diconsa se van a, Diconsa se van a unir y que ahora sí va a haber tiendas del bienestar para la seguridad alimentaria. Y uno se pregunta con estos números, y como ya dije, es una parte, ya hablé del crecimiento económico, de la inflación, del déficit público, ¿no? Bueno, aquí está, 6.6 billones de pesos en deuda, ¿verdad? Los fideicomisos totalmente agotados, ¿verdad? ¿De dónde va a sacar para nuevos programas sociales? Simple y sencillamente otra vez la misma cantaleta, la misma farsa de crear la idea, de crearle la ilusión a las personas de que van a tener cierta cantidad de recursos, es decir, prácticamente son sobornos que está diciendo. Y además el otro punto que dice López Obrador, y están anunciándolo a cada momento, que va a dar un bono de agradecimiento. ¿De dónde carajo sale eso, verdad? ¿Bono de agradecimiento de qué? ¿Por qué? ¿Porque lo dejaron gobernar y no le cuestionaron? ¿Porque se llevan millones de millones? ¿Por qué ese bono de agradecimiento? Es decir, claramente es soborno como corrupción. ¿Por qué tiene que dar un bono? Y además estamos viendo que no hay dinero, carajo. Ahí están. Economía en crisis, crecimiento del 0.8% cuando mucho, de nueva creación de riqueza, el Producto Interno Bruto, inflación arriba del 4%, ¿sí?
Salario mínimo a la mitad de lo que se dijo que se iba a pagar. No se está pagando el salario mínimo declarado, ¿verdad? Y así nos podemos ir, ¿sí? Los fideicomisos, digo, no hay dinero de fideicomisos, se lo gastó todo. No solo estos fideicomisos, están los de la salud, están, bueno, para la educación, no hay un quinto, la deuda de 6 billones de pesos, pues. INSABI debe 10.500 millones de pesos. ¿Cómo van a compensar la pérdida de Segalmés por 15.000 millones? Déficit público del 60%. Entonces, ¿de dónde sacan? Simplemente es la misma, como ya decía yo, la misma táctica usada por López Obrador. Crear la apariencia de que hay nuevos programas y que anótate, claro, todo el mundo se puede anotar, pero eso, de aquí a que te resuelvan tu problema es otro rollo. Para anotarse es fácil, así como dijo cuando creó al INSABI, es que nada más van a ir con su credencial, no necesitan nada más y ya ustedes ahí le estaremos dando el bienestar de la salud y como debe de ser, puro rollo, ¿verdad? Y claro, cualquiera podía ir, pero si no había medicinas, ni médicos especialistas, falta de equipo. Daban gracias a Dios algunos beneficiarios del sistema que lo que había es lo que había de sexenios pasados que había quedado, ¿no? Equipos y si había ciertas instalaciones en ciertos hospitales eran de los sexenios pasados. Si no, ni una oficina hubieran tenido donde hubieran podido entrar nada más con su credencial para que le vieran la cara, ¿no? Que el médico le dijera, sí, necesitas esto, ahora vete a comprarlo, está en la farmacia, ¿no? Digo, así la burla. Igual ahorita, que se anoten y un montón de publicidad al respecto, que el bono de despedida, agradecimiento, que el doctor en casa, que programas sociales de 60 y más, puro cuento como pasó en el sexenio pasado. El sexenio pasado, ¿cuántos estaban cubriendo realmente? De la pensión solo el 46% de los hogares más pobres estaban cubiertos. El 60% de los más pobres no tenían, bueno, no tienen la pensión. Estudiantes con Prospera era alrededor del 17% de cobertura de la beca, porque esa beca ya ha existido desde hace mucho. Él le cambia el nombre a Benito Juárez y ahora solo cubre el 5%. Y al mismo costo, ¿verdad?, que se quedó en 2018, 8.50, que para esta fecha compra 60% menos, con esos 8.50 sí te está dando en realidad menos dinero, ¿verdad? No movió para nada eso. Apoyo a discapacitados, casi anda llegando al 2%, ¿verdad? Por cada 100 que piden apoyo, solo a 2 lo están recibiendo. Y así nos podemos ir con todos esos programas que ya existían, todos les cambió de nombre, ningún programa es propio de este gobierno. Y desapareció otros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces igual ahorita la idea que están intentando dar es que no hay problema, todo está bien. Están tratando de consolidar, de dar una visión de que pues, es un buen gobierno y sobre todo por el fraude perpetrado, ¿no?, por la 4T para que ganara Claudia, ¿no? Y por si hay algún problema, pues están tratando de lavar la imagen. Y por eso todas esas propuestas que si les hubiese interesado, desde hace 6 años debieron haberlas cubierto. Segalmés no funcionó, ¿verdad? Pero ahora dice que va a funcionar 6 años después. Nada más la va a unir con Diconsa. Va a haber tienda. Era el mismo rollo de López. No funcionó. Bueno, no lo quisieron hacer funcionar, no les importó. Era cuestión política, nada más de propaganda. Siguen utilizando las mismas promesas no cumplidas. Que el médico va en casa,
tiraron los sistemas de salud, no les importó. Corrieron a médicos entonces, que ahora sí, nuevos programas sociales, como ya decía yo, cancelaron un montón de programas sociales y los que quedaron los redujeron al mínimo y sin aumentar los montos. El único que aumentó, como ya decimos, es la pensión, porque ahí tenían obviamente casi 10 millones de votantes, por eso lo mantuvieron y por eso hasta le triplicaron, le cuadruplicaron el monto, ¿verdad? Pero reducen la cobertura de las personas pobres de 76% al 46%. Bien, entonces, para no seguir con el mismo cuento, el mismo rollo, ¿verdad?, que ya lo hemos repetido, porque esa es la realidad, esa es la verdad, infinidad de veces, pues le vamos a dejar ahí. Pero la realidad que están pintando simplemente no checa, no es congruente con lo que existe. ¿De dónde van a sacar para nuevos programas sociales, nuevas mejoras? Es decir, fíjense, es lo que manejan, dinero en efectivo, el soborno, pues, principalmente. Entonces, dando la ilusión de que vas a recibir dinero, ¿de qué te preocupas? Así que cualquier cosa, apóyame. Y claro, ya se cubrieron las espaldas, desapareciendo el Poder Judicial, ¿no? ¿Quién les va a reclamar legalmente que la Claudia realmente no ganó la elección? O que López Obrador se ha gastado el montón de dinero sin informar dónde, con quién, ni cómo, ni cuándo, y que deja en desfalco a este país, que desfalcó a este país, y que además violó derechos humanos, ¿no? Y cometió injusticias al cancelar programas sociales, y que se portó aparte inhumanamente cuando atacó a los niños con cáncer. Primero les quita el apoyo, y cuando los niños reclaman se les va sobre, acusándolos de X o Y. Ya vimos si eso es humanidad, ¿sí? Y ni que los niños de cáncer fueran millones de millones, ¿verdad?, como para no poder atenderlos. Así de tajo, ni siquiera, no hubo una solución. Bueno, queremos hacer cambios aquí, pero estas enfermedades, como es humano pensar y decirlo, no se tienen por qué afectar, y más en la niñez, ¿verdad? Porque hay gente muy pobre que estaba siendo beneficiada por esos programas, obviamente programas que habían dejado otros gobiernos, otros sexenios, porque no eran los programas de él. Nada de lo que había en salud era de él. Seguro Popular tampoco, y lo canceló igual, le valió. 6 años después dice que pues que el bienestar es lo mejor, y que pues ahí se vayan todos 6 años después. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, y por otro lado le digo, el desfalco, la deuda, 6.6 billones, ¿dónde está el dinero? Serán los mismos cuentos de siempre, ¿verdad? No hay de otra.